Buenos días, hoy es jueves 3 de febrero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia, máster en seguridad y desarrollo, analista internacional en seguridad y defensa, consultor en medios de comunicación. Coronel, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Una nueva balacera en la penitenciaría de Litoral en Guayaquil. Le empiezo preguntando, ¿al gobierno se le fue de las manos definitivamente el tema de las cárceles? Muy buenos días, un cordial saludo para todos los ecuatorianos. Gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación y por la entrevista. Yo creo que el gobierno sigue dando golpes ciegos y ha tratado por todos los mecanismos de ir componiendo este problema que se está no saliendo de las manos, se salió de las manos hace mucho tiempo atrás, que es con relación al tema de la inseguridad y el tema de la corrupción y presencia de megabandas en los centros carcelarios. Megabandas que controlan, dirigen los centros carcelarios. El gobierno quiso hacer un intento de pacificación, creó una comisión internacional con algunos actores nacionales, la mayoría de estos religiosos, y también algunos técnicos que tenían conocimiento sobre la problemática, pero una cosa diferente es tener las perspectivas, los análisis desde otros países, desde otras realidades y encuadrarse en una realidad completamente diferente que la Coronel, nacional. estamos hablando de la Comisión de Diálogos Penitenciarios y Pacificación, Completamente de acuerdo. que Estamos preside hablando de eso. que preside la señora Curvelo. Con la señora Curvelo, cuando estuvimos en una entrevista, yo le manifesté públicamente en esa entrevista que le daba un plazo de 2 meses a la comisión para que se dé cuenta de que esas acciones que está tomando la comisión no iban a tener ningún fruto y que esto iba a estallar a la larga y a la corta, porque no son los procedimientos adecuados los que se tiene que tomar en este sentido. Y eso, pues, yo fui muy categórico. Me equivoqué. Yo dije 2 meses. Es un mes, Menos. menos de un mes. Ella dijo, coronel Pazmiño, declaraciones a los medios de comunicación, dijo textualmente, ya hay diálogos con los líderes de bandas para avanzar al primer objetivo, que es parar los enfrentamientos y las muertes. Esos diálogos son como colocar una venda en los ojos a una realidad que está ahí delante. Ese tipo de confrontaciones no se dan porque el líder de una banda piensa diferente del líder de otra banda. No es así. Aquí hay otros actores externos a los centros carcelarios y esos son los carteles internacionales que presionan a estas megabandas porque las megabandas, señores, trabajan para estos carteles. Entonces, si trabajan para ellos, les van a presionar porque necesitan control territorial y manejo de ciertos espacios para continuar con el tema del narcotráfico y del microtráfico. Por lo tanto, van a presionarles y eso genera mayor pugna entre estas megabandas, porque tienen que controlar rutas y espacios de por donde ingresa la droga y va a salir hacia los puertos y aeropuertos ecuatorianos. Entonces necesitan controlar eso. Eso es lo que pasa en la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón y un poco de sectores ahí, por donde atraviesa este corredor que traslada la droga desde que entra de Colombia, esas 700 toneladas, una parte de esa va por ahí, cerca de 300 toneladas van y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el puerto de Guayaquil. Pero, ¿por dónde van? ¿Por vía terrestre? No, van por vía marítima. Entonces, la ría que pasa por ahí o el canal que pasa por ahí del río Guayas, ese es el que les permite a ellos. Y ese control es el que pelean y disputan las megabandas. Entonces, gran parte de los que son del cartel Jalisco Nueva Generación, como los lagartos, tienen un control territorial ahí. Y otra parte tiene el control los choneros, que están peleando permanentemente por este espacio de control territorial. Y por eso son los problemas gravísimos. Esto no va a terminar nunca. Nunca. No va a terminar nunca. Esto va a ir incrementándose.
Hasta el momento no existe un reporte claro de los muertos, pero era una balacera tremenda la que se dio el día de ayer. Yo vi algunas imágenes con relación a este tema. La nueva balacera, coronel Mario Pazmiño, significa que continúa ingresando armas por la puerta ancha. Eso nunca va a parar, señores. O sea, dicen que ya con la Comisión de Pacificación ya no va a entrar armas, que el nuevo cambio de directivos del SNAE va a permitir un mejor control. Lo que vimos ayer, señores, escuchamos ayer, eran detonaciones de fusil, detonaciones de ametralladoras y detonaciones de lo que son pistolas. También armados. Entonces, quiere decir que esa fuerza está bien armada al interior. ¿Y qué hacemos nosotros? Armados No podemos hasta ni los ingresar, dientes. sí, no podemos ni ingresar con la fuerza pública para poder hacer un registro minucioso. Cuando hacemos los registros minuciosos, no encontramos nada. Encontramos unos pedacitos de gilet, otros pedacitos de algunos alambres ahí con punta. Unos cuchillos. Cosas pequeñas, cuchillitos. Pero no encontramos este tipo de armamento. ¿Y las armas poderosas en dónde están? ¿En dónde Exactamente. se esconden? Entonces, ese tipo de caletas que están allá guardadas, pues les garantizan a estas organizaciones el control de ese santuario denominado pabellón. Eso es lo que hay que controlar. Y ese es uno de los problemas cruciales que estamos viendo que se están presentando en las cárceles. Eso no va a acabar y eso va a seguir incrementándose. No sé si usted tiene el dato de las personas que han fallecido allá el día de ayer en la revuelta esta. No tengo yo el dato ese. Decían, coronel Pazmiño, ayer el gobernador del Guayas, a eso de las 6 de la tarde, 18 horas, decía que no había muertos ni heridos hasta esa hora. Esperemos que sea así, pero no creo que una balacera de esa magnitud entre 4 pabellones, el 2, el 3, el 9 y el 12, haya quedado sin ningún muerto. O sea, me parece sumamente extraño. Pero bueno, si es que las autoridades dicen que no ha habido muertos, mejor para ello. Pero implica que la seguridad en los centros carcelarios continúa de igual o peor manera de la que estaba anteriormente. Ahora se dijo también que le han sacado al director de la penitenciaría. Ahora tomaron otra alternativa, y la alternativa la carta que está jugando el SNAE al momento es que los directores de los centros carcelarios sean oficiales de la Policía Nacional del Servicio Activo. Eso tiene dos problemas. Primero, porque los oficiales de la policía o del ejército que estaban anteriormente no están capacitados, señores, para manejar centros carcelarios. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Tenemos otro tipo de formación, no para manejar centros carcelarios. ¿Quiénes tienen que estar ahí? Me canso de decirlo. Tienen que estar antropólogos, sociólogos, psicólogos, personas que manejen negociaciones, manejo de crisis que se llama, gestión de riesgos, la situación de rehabilitación social. Esas personas son las que tienen que conformar un staff de 3, 4, 5 personas para administrar el centro carcelario, tomando como consideración un aspecto importante que no se lo está viendo: la reinserción social, para dar cumplimiento a lo que dice el mandato constitucional en el artículo 201, que dice claramente que el Estado es el responsable por la vida de esas personas que están ahí. Cada que hay una masacre, el Estado va a ser demandado, porque el Estado es el responsable de eso. Segundo, los derechos de esas personas: hacinamiento, falta de atención médica, pésima alimentación, un sinnúmero de cosas más, eso también van a ser demandados. Y la tercera, dice reinserción social. Aquí no hay reinserción social. Entonces, ¿cómo queremos una transformación de los centros carcelarios? Les había planteado yo hace algún tiempo atrás que era necesario ir viendo la posibilidad de la privatización carcelaria, señores, como una alternativa viable, que hay que analizarla, no descartarla. No hay que cerrarse sin analizar las cosas. Y hay que ver qué tipos de esta alternativa de privatización carcelaria pueden ser aplicables en nuestro país. Ya tenemos una parte de la privatización carcelaria en marcha, que ha dado malos resultados por una pésima administración. Me refiero yo
al tema de la alimentación, me refiero yo al tema de los comisariatos que funcionan al El tema interior. de la Pero alimentación, el tema de la alimentación es privatizado, pero hablan de que es es, de es que es un gran privatizado, negocio, un pero gran negocio, es un negocio tremendo. Entonces, mucho ¿cómo se dinero. tiene que hacer una privatización adecuada en la cual el Estado y la empresa privada verdaderamente calificada vaya a prestar estos servicios, señores? Esto hay que hacerlo. No hay que crear monopolios, no hay que crear los negocios familiares o los negocios políticos para seguir manteniendo un estamento corrupto que son los centros carcelarios. El tema de la alimentación es un contrato millonario, dicen los entendidos en la materia. Millonario, Es millonario, es millonario. Y vaya a ver el tipo de alimentación que tienen, ¿eh? de mala calidad, Bueno, esa es la pobre, queja que tienen pobre, los privados de libertad. claro. Ahora, ¿cree usted que es hora de un cambio de ministro de gobierno ante estas circunstancias que van de fracaso en fracaso? Yo creo que los asesores del gobierno, los asesores del presidente de la República están mal orientados. Que me disculpen, pueden tener 10,000 títulos académicos, pero lo que yo siempre he dicho, una cosa es estar en un escritorio haciendo desde ahí a los análisis y otra cosa es estar en territorio. Y cuando está en territorio conoce de mejor manera cómo actúan los diferentes componentes de un problema. Por lo tanto, pues la experticia es la que vale y también, e indudablemente, también la formación académica, pero la experticia es un valor fundamental para saber cómo reaccionar y qué es lo que se tiene que hacer ante situaciones que se están presentando. Es fácil entender lo que usted estaba manifestando, coronel, pero ¿por qué no entiende eso el gobierno? Yo creo que de pronto hay presiones políticas, puede Intereses. haber cuotas políticas, puede haber también intereses políticos y a veces el gobierno puede confiar en un funcionario que le han vendido una imagen de que es o puede ser el salvador de ese sistema, de ese problema, y total no es así, porque no son técnicos, no son personas capacitadas en ese ámbito, y el problema es que en vez de ser una solución, son un problema. Fíjese usted, administración del SNAI. Dijeron, no, señores, vamos a cambiar al director del SNAI. Cambiaron al director del SNAI, pusieron ahí a un miembro de Fuerzas Armadas. El miembro de Fuerzas Armadas trajo mayor personal de Fuerzas Armadas. Resultado, 400 muertos. ¿Esa es la efectividad, señores? Al momento, veamos qué es lo que pasa con esta nueva administración. Pero en sí, no estamos atacando el problema central. Y el problema central, señores, no está en cambiar directores, no está en poner otro cordón o un escáner. Esas son medidas paliativas. Lo que hay que atacar es la corrupción. Hay que cambiar y reemplazar todo el sistema de guías penitenciarios. Hay que cambiar esta, yo diría, relativa posición de poder que tienen las estructuras delictivas en los centros carcelarios. Eso hay que hacer. Coronel, acabar con la corrupción en este país parece una misión imposible. Acabar con la corrupción es una lucha titánica porque me parece que no están las condiciones, no hay la decisión política para hacerlo. Y si es así, entonces seguiremos viendo cómo se sigue destruyendo nuestro país. Pero la historia lo recordará como las personas o los gobiernos que permitieron la destrucción a pasos acelerados de ese poco de respeto que debería tener un país. Le vuelvo a insistir en la pregunta, ¿es necesario un cambio de persona en el Ministerio de Gobierno? Yo creo que al momento es necesario nuevos vientos, que se decidió, para oxigenar de mejor manera. La señora ministra del Interior es una persona que tiene experiencia política, pero no tiene nada de experiencia en el tema de seguridad, señores. O sea, hay que ser realistas y uno tiene que reconocer las capacidades y uno tiene que reconocer las deficiencias que tiene. Entonces, si es que no tiene esa capacitación, no tiene ese entendimiento y no ha podido cumplir eficientemente esa parte de la actividad, pues lo mejor es ponerse a un costado. Claro, Porque y aquí las no estamos decisiones,
Y las Aquí no están decisiones, sí, perdón, aquí no están los intereses personales, señores. Aquí no están los intereses partidistas. Aquí están los intereses nacionales. ujú, Está por encima de todo. Eso tenemos que despojarnos de esa cubierta o esa armadura de personalista y decir, no, el país necesita otra persona que claro, venga a tomar eh, estos nuevos derroteros y estas nuevas amenazas y ponerlas en su contexto. Entonces, hay que buscar entre los 17 millones de ecuatorianos, si ha de haber pues un especialista o una persona que tenga la capacidad para poder decir, señor, esto es lo que hay que hacer y vámonos por esta línea. cuando al presidente Lazo le preguntaron por qué no saca a los correístas que continúan enquistados en diferentes cargos de la función pública, respondió que no tiene gente. Yo creo que hay muchos profesionales, excelentes profesionales, Que están ecuatorianos, desempleados, señores, que están desempleados. ecuatorianos, ecuatorianos que reúnen ese perfil y superior a ese perfil. Lamentablemente no pertenecen al partido de gobierno, lamentablemente no son amigos de las autoridades gubernamentales y lamentablemente algunos de ellos expresan su criterio sobre lo que está mal en el gobierno y son desechables. Creo que es una política que no es la correcta. Ahora el sicariato, coronel Pazmiño, hablando de inseguridad, el sicariato continúa con pie El firme. sicariato tampoco va a terminar, Tampoco, porque todos los pensamos días. nosotros, fíjese los golpes de impacto que tenemos. Pensamos nosotros que el ampliar el pie de fuerza, 1,100 hombres, traemos como solución a un problema de inseguridad en Guayaquil, zona 8. Imposible, señores. ¿Y por qué es imposible? Porque fíjense en lo que estamos haciendo. Esos 1,100 policías que se incorporaron ya, supuestamente, entre comillas, ¿de dónde salieron? Salieron de la Presidencia de la República, salieron del Ministerio de Gobierno, salieron de la seguridad que dan a las diferentes instituciones públicas. No, señores, salieron de las otras provincias. Menos seguridad para esas provincias. Menos Menos seguridad en seguridad. esas provincias Claro. para fortalecer la seguridad en una ciudad en donde los famosos circuitos y subcircuitos ya pasaron de moda. No entienden esta situación. Esos son ineficientes, señores. Pongo un ejemplo para que me entienda la ciudadanía. Un subcircuito necesita 16 personas, idealmente, para funcionar. Alguien dijo que son 16 los que tienen que estar ahí. Pongamos que sean 20 las personas. ¿Cuánto tienen que asegurar esas 20 personas, esos 20 policías? Tienen que asegurar 1 kilómetro a la redonda. Más o menos unas 20, 30 cuadras. Eso es lo que tienen que hacer con el patrullero. De los 16, que es el ideal, nunca están. ¿Cuántos están en un PAI o en un UPC? 6 personas, en el mejor de los casos. 8 ya es un caso excepcional. Pongamos los 8. Salen en un patrullero que a veces tiene el patrullero, a veces no tiene, porque en la ciudad de Guayaquil el 70% del parque automotor está hecho pedazos. Porque el gobierno no se preocupa de eso. Y tienen que la Policía Nacional, una institución respetable, andar mendigando en las cámaras de comercio. Vean, no sean malitos, colaboren con Ayuden, una ayuden. ayudita para poner gasolina, para ponerle aceite, para cambiar este motor, para hacer estos. O sea, una institución que se ha dedicado a mendigar la ayuda, en vez de que el Estado se encargue de solucionar sus problemas. Pero, ¿a dónde voy el tema? Esas 6 u 8 personas que estaba refiriendo yo del UPC que están controlando esta zona de subcircuito. Lo que pasa es que se da en una calle de esas un acto delictivo. Proceden estos 4 personas que van en el patrullero a capturar a este delincuente. Lo cargan al tipo lo meten en el patrullero y lo llevan. ¿Hacia dónde? Hacia las autoridades judiciales para proceder a judicializar el caso. Eso
se demora generalmente un día, porque cada una de estas personas que participaron en esa operación tienen que rendir declaración, tienen que decir que a este tipo no le hicieron nada, que están pendientes de que le hagan el examen médico, que eche con todas las pruebas. En definitiva, un día se demoran esos 4 personas de Y la al día policía. siguiente, El día siguiente, pero a ver, pero mientras están esas 4, ¿cuántas se quedaron en el UPC? 4 personas. Si es que son 8, si es que son 6, se quedaron 2. El uno para cuidar el UPC, porque no puede salir de ahí, porque hay también cosas, y el otro para salir hasta la puerta del UPC a ver quién pasa. Nada más de eso, señores. Entonces, ¿cómo quieren que la Policía Nacional pueda realizar esta actividad de seguridad? La policía, señores, no es por atacarle a la institución policial, a la cual respeto mucho. Pero la Policía Nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás, igual que otras instituciones, coronel, por el crimen organizado transnacional. Entonces, lo que hay que hacer es no cargarle el peso a una institución. Hay que ese peso tomar el gobierno y cambiar la estrategia. Si esto está funcionando mal, ¿qué tenemos que hacer, señores? Tenemos que reforzar esto en base a presencia disuasiva permanente. Y ahí intervienen un sinnúmero de actores. Fuerza terrestre, fuerza naval, fuerza aérea, Policía Nacional, sistema de inteligencia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Policía Metropolitana, para que no estén estos señores de machos ahí cargando los carros de la gente que anda vendiendo por ahí, por la ciudad. Eso pasan haciendo. O levantando multas. Que vayan a trabajar en beneficio de la colectividad. Previo un entrenamiento y equipamiento adecuado, pues. Y también las empresas de seguridad. Pero además de eso, señores, tenemos un sinnúmero de recursos que podemos utilizar. Fíjese usted, los reservistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esos reservistas podemos capacitarlos rápidamente, que ya tienen una formación, y entrar a trabajar directamente en la seguridad. El Estado tendrá que pagar, indudablemente, pero ¿qué estamos haciendo? Mano de obra por un lado, y por otro lado, dando trabajo a esta gente con experiencia. Tenemos que en las principales ciudades, tenemos lo que funcionaba anteriormente como esas fuerzas de resistencia, ¿recuerdan ustedes? Para casos de conflicto, para casos de situaciones de emergencia, de riesgos. Entonces, señores, podemos utilizar estas personas previo un contrato con el Estado para que ingresen a trabajar directamente para el Estado como parte de estas fuerzas de seguridad. O sea, no hay que ser un genio, es cuestión solo de articular las cosas. Pero no hay decisión política. Esa es otra cosa. Si no hay decisión política, entonces uno puede plantear un sinnúmero de recomendaciones, pero uno no pertenece al partido de gobierno. Y uno, como es crítico, dice, no, eso no, esas recomendaciones no hay que hacerlo. Pero lo hacen de otra forma, tapiñándole de otra forma. Eso no importa. El asunto es que hay que buscar soluciones a los problemas. Y de eso, pues, hay un sinnúmero de profesionales que pueden hacerlo de mejor forma, tal vez, de las recomendaciones que se están planteando. Coronel Pazmiño, aquí en Cuenca, antes Isla de Paz, ahora la delincuencia ha crecido peligrosamente. Ya la gente tampoco podemos estar tranquilos en las casas ni caminando. Hay también aquí casos de sicariato. Y lo que preocupa es ver cómo las autoridades se reúnen permanentemente para hablar de planes de seguridad. La burocracia no, pero esos planes de seguridad nunca dan buenos resultados. El problema es que estos planes tienen que ser armonizados en base a políticas públicas que vienen desde el estamento gubernamental. Esos aterrizan en estrategias y de ahí planificaciones de seguridad integral multisectoriales que permitan a las instituciones articular estas planificaciones. Eso aterriza ¿en dónde? En los alcaldías o en los famosos GATS, para que puedan articular los planes de seguridad. Pero aquí, ¿qué es lo que hacemos, señores? Lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos un plan anterior, le cambiamos la fecha, le actualizamos cuántos muertos ha habido y ya está el nuevo plan. No, señores. Así no funciona esto. Planes de seguridad para las fotos aquí en Cuenca. Para las fotos. Hay que hacer este tipo de planificación en base a planificaciones integrales. Pero eso lo manejan profesionales y hay que
llamar a estos profesionales, contratar a estos profesionales para que vengan a armonizar esto. Esto es vital. Por otro lado, señores, por otro lado, estas planificaciones tienen que estar integradas en la provincia, pues. ¿A qué me refiero con esto? No puede ser que el gobernador tenga una planificación para la seguridad de la provincia. El alcalde dice, yo tengo mi planificación, pero de lo que a mí, yo creo que es lo correcto. Pero el gobernador dice, ese es el problema del gobernador, este es mi puesto. Y el prefecto dice, esto también es lo mío. Entonces, cada uno se dispara por su lado. No hay un criterio de optimización de recursos, no hay un criterio de optimización de medios, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Articular todo esto en una reunión de la gobernación con la prefectura, los alcaldes de esa provincia, para decirles, señores, este es el plan que vamos a seguir, todos comprometidos en un esquema de seguridad. Eso es lo que hay que hacer. Pero fíjese, hay otro problema. Aquí tengo parte de esta famosa ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. Y aquí hay una cosa importante. La cosa importante es que estamos considerando que los centros carcelarios sean sectores estratégicos. El señor que se inventó esta cosa no tiene la menor idea de lo que es un sector estratégico, un área estratégica, ni cuál es su valor estratégico. Para que entiendan de mejor manera, un sector estratégico se considera de vital importancia para el Estado en el campo económico, político, psicosocial, militar. Y la afectación de ese sector estratégico compromete la seguridad del Estado y la seguridad integral del país. Entonces, señores, pregunto yo, el Turi, voy a poner un ejemplo por la entrevista en este sector. El Turi. ¿Qué sector estratégico para la economía es el Turi? ¿Representa un valor económico para el Estado? No, señores. A menos que tengan alguna inversión allá adentro, algunos políticos, es otra cosa. ¿Es un sector que tiene un interés político? Tampoco. A menos que los políticos tengan alguna relación también por ahí. Psicosocial, tampoco. Militar, peor. Entonces, señores, si no representa un valor importante para el Estado ecuatoriano, ¿por qué le nombramos como sector estratégico? ¿Por qué rompemos la Constitución en el artículo 313, que dice claramente, señores, aquí, cuáles son los sectores estratégicos? Parece que no han leído. Es cuestión de revisar la Constitución nomás. Ahí están claramente todos los sectores estratégicos. Y ninguno de ellos dice que sea considerado las cárceles, ¿verdad? Pero lo más grave es que el momento que consideramos a las cárceles como parte de los sectores estratégicos, le estamos diciendo a las Fuerzas Armadas, señores, ese es un sector estratégico, supuestamente si le damos la cárcel como sector estratégico. Entonces las Fuerzas Armadas dicen, ok, señores, planifíquenme para en caso de que se realice alguna afectación a ese sector estratégico, para intervenir inmediatamente. ¿Y cómo intervienen Fuerzas Armadas? Con la banda, con banderitas, con pitos, con guirnaldas. No, señores, si está siendo afectado un sector estratégico, entra con todo a controlar ese centro estratégico. Entonces, ahí va a haber un problema más grave. Porque primero el centro estratégico, supuesto centro estratégico, no está autorizado el ingreso a las Fuerzas Armadas, señores. ¿Cómo van a hacer? Es como que si yo me pongo unos ejemplos. Si es que en la refinería de Esmeraldas está siendo atacada y afectada, inmediatamente las Fuerzas Armadas entran allá y entran, señores, a hacer el uso de la fuerza para controlar y defender ese sector estratégico, que es vital para la estabilidad del país. O un aeropuerto, o un puerto, o un pozo petrolero. Van a hacer lo mismo, porque es parte de la seguridad del país, señores. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas. Por eso yo digo, en una entrevista que me hicieron en el programa de Carlos Vera, yo dije claramente, esta ley, señores, no fue nunca socializada. Nunca se consultó a los actores. Hay un poco de problemas ahí. Fíjense lo que dice con relación a los municipios, que los municipios ahora pueden ejercer el control y la administración de los centros carcelarios en cada sector. ¿Ok? 2 preguntas nada más. La iniciativa puede ser buena, pero 2 preguntas.
¿Los municipios tienen los recursos para hacerse cargo de eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta, yo soy alcalde de un cantón donde tengo una cárcel. Entonces digo, a ver, señores, aquí no me traen ningún preso de otro lado. No. Aquí solo los presos de mi jurisdicción. Entonces, yo estoy administrando. ¿Qué es lo que propone Cuenca? Cuenca dice, señores, no me sigan cargando más presos de otras provincias. Yo quiero hacerme cargo de la cárcel. Bueno, pero es una cárcel para el sector que yo tengo, que es muy comprensible. Si yo estoy pagando y estoy haciendo todas las cuestiones, entonces los presos tendrán que ser de este sector que yo estoy administrando. Alcalde, Pero los recursos, señores, los recursos, ¿dónde están? Una cosa es decirlo, una cosa es colocarlo en el papel, y otra cosa es la realidad, señores. El alcalde de Cuenca pidió administrar la cárcel de Turi, pero, coronel, aquí en Cuenca el alcalde ni siquiera puede administrar su propia administración, digamos así. Peor la cárcel, que es un centro súper conflictivo. Bueno, no sé cómo esté la situación allá en Cuenca con relación a los problemas del alcalde, pero yo lo que voy es a la parte, bueno, en Cuenca es una ciudad grande que tiene recursos, que puede tener recursos, pero los otros sectores donde hay cárceles, si no les dan ni para la administración, señores del GAT, ¿cómo le van a decir a ese alcalde, pobre Maneje alcalde? la cárcel. Maneje la cárcel, señores, y solucione el problema. ¿Qué están locos, oiga? O sea, no está bien. Para concluir, coronel Pazmiño, usted ha manifestado que la planificación de la seguridad integral del Estado no es competencia, aunque ya dijo, no es competencia de la Policía Nacional, es responsabilidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Por qué digo esto, señores? Me voy a ejemplos concretos. No puede ser la Policía Nacional quien administre las operaciones en donde participan otras fuerzas, porque primero no tiene competencia para ello, tampoco tiene el conocimiento para ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, salen a realizar una acción en alta mar y la policía desde la playa o desde el puerto le está llamando por el micrófono al jefe de los guardacostas y le dice, vaya a la derecha, haga este tipo de acciones, comience a abordar la nave. Le van a decir, vaya, calle, por favor. Esas son operaciones navales. Yo me encargo de esto. Fuerza Naval. Lo mismo. Ingresa una avioneta. Sale la Fuerza de Reacción Inmediata a la Fuerza Aérea a proceder los procesos. Entonces, sale un policía por ahí y le dicen, señor, el piloto, usted dispare las trazadoras a los costados, póngase al lado del piloto de la avioneta, dígale que tiene que, le van a decir, señor, por favor, cállese. Estas son operaciones aéreas. Y si está la fuerza terrestre patrullando en la frontera y se dan un enfrentamiento con un puesto de narcóticos ahí, un laboratorio, un cristalizadero o un grupo que están allá, la Policía Nacional le va a decir, espérese, verá, vamos a hacer una emboscada, vamos a colocar estos francotiradores. Esa es conducción operativa militar. Entonces usted no tiene nada que hacer acá, señor. Esas cosas lo que generan es más bien confusión, lo que generan es fricción entre las instituciones. Por eso digo que esto nunca fue socializado, señores. Esto nunca fue consultado a las Fuerzas Armadas. Y para rematar el asunto, el gobierno habla sobre que se va a dar asistencia legal. Y si no hay, coronel, y si no hay socialización de los temas, las cosas no marchan, no funcionan. Correcto, pero ¿por qué le digo este punto? Porque en el artículo 17 dice lo siguiente: asistencia jurídica a policías. Fíjense lo siguiente. Artículo 100.1, modificable. Patrocinio en investigaciones y procedimientos penales. Los servidores policiales tienen derecho a recibir asistencia y asesoría jurídica y patrocinio en las investigaciones y procesos penales a los que sea sujeto de hechos relacionados a actos del servicio que hayan desempeñado. ¿Quiénes? Los servidores policiales. No dice, señores, los servidores militares. Y los militares están colaborando directamente con la policía. Entonces, ¿qué hacen los militares ahí si no tienen un resguardo jurídico? Por lo tanto, esto nunca fue socializado, señores. Así, rapidito nada más, porque hay algunos puntos que yo tenía sacados acá, pero me parece que esta ley va a ser
analizada en la Asamblea y ya hay voces claras de que esto pues no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque no reúnen las condiciones claras y nunca fue socializado. Esos son los problemas gravísimos. Bien, se acabó el tiempo, coronel. Gracias A las órdenes. por sus opiniones, gracias por sus criterios, gracias por darnos luces para que los ecuatorianos tratemos de seguir entendiendo qué es lo que está sucediendo con el país en materia de seguridad, de inseguridad. Gracias al coronel Mario Pazmiño, desde Gracias a siempre y ustedes. hasta siempre, coronel. Gracias a ustedes. Un buen día.